Buenas noches, bienvenidos a Serenity Markets, les habla Juan Esteve y bienvenidos a mi visión semanal del mercado en el que voy a hacer un repaso de las noticias que a mi parecer son más relevantes que han ocurrido durante esta semana. Voy a dar mi opinión sobre varias compañías y sobre lo que está ocurriendo y lógicamente esta es mi opinión, ni es una recomendación ni es asesoramiento, es una opinión, es la mía. Habrá mucha gente que estará de acuerdo, habrá otra, muchísima más quizá, que no esté de acuerdo en mi opinión sobre diferentes temas que voy a tratar. Y lógicamente esto es perfecto para poder incluso debatir entre algunas de las cuestiones que se van a plantear. Así que si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión, siempre con todo el respeto, podéis dejarlo en los comentarios de aquí de los vídeos y encantado de poderlo tratar con vosotros. Así que, adelante sumario. Aquí estaría bien que hubiera una musiquita, así para hacer más bonito, pero no tengo musiquita. ¿Qué es lo que qué es lo que voy a fijarme que ha ocurrido en esta semana? La fiebre en las compañías de vehículos eléctricos. Rivian, Lucid Motors, Tesla, BYD. ¿Qué está ocurriendo con el petróleo? Tema importante. Christine Lagarde y la inflación. La nueva ola de COVID en Europa. El tema de criptos, que aquí tenemos varias cosas que tratar. Y los resultados de Nvidia, quizá una de las compañías que hoy por hoy más me gustan a mí del panorama tecnológico estadounidense. Así que empezamos, si queréis, por Rivian. Rivian, supongo que voy a ponerlo, bueno, si miráis, ahora os comento. Rivian, supongo que muchos la conoceréis o la habréis escuchado nombrar últimamente. Para los que no, es una compañía de vehículos eléctricos sin ingresos, no tiene ingresos, cero, ninguno, no hay, ni por ahora se les esperan tampoco. Salió a cotizar el 10 de noviembre a $78 la acción. Voy a cambiar el gráfico a 5 días, porque para el tiempo que iba cotizando, pues tenemos más que suficiente. Llegó en su pico máximo el día 16 de noviembre a cotizar en, a ver aquí, en 179,49, 179,50. Y luego pues tuvo caídas exactamente igual de espectaculares que en sus subidas. A ver, repito, esto es mi opinión, ¿eh? Yo estoy completamente convencido, o sea, no tengo ningún resquicio de dudas, que el sector de la automoción va a tener un cambio muy importante, bueno, ya lo está teniendo, pero va a tener un cambio muy importante, o quizá más importante, hacia la fabricación de los vehículos eléctricos. Claro, sí, viéndolo desde mi perspectiva, lo que era de esperar, o es lógico pensar que los motores de explosión que llevamos más de 100 años con ellos, desde su creación, ya no vivimos en esa misma sociedad en la que vivíamos anteriormente, estábamos mucho más preocupados por el medio ambiente, menos mal, porque si no nos cargamos el planeta. El modelo de negocio de los vehículos ha sido tradicionalmente el mismo durante 100 años y es lógico, o sea, era lógico que en algún momento hubiera una revolución y esa revolución ha llegado, que es la de los vehículos eléctricos. Antes de los vehículos eléctricos se habló de las pilas de o sea, diferentes tipos de energías alternativas, pero la energía eléctrica el tema de los vehículos eléctricos sí que ha asentado por ahora bastante no, o sea, no es que lo parece, es que ya es una realidad. Ya hay, tanto las empresas tradicionales están haciendo ya motores híbridos y motores eléctricos, como estas nuevas compañías que, por ejemplo, las que he comentado, ¿no? Rivian, Tesla, Lucid Motors, BYD, son compañías, NIO, por ejemplo, también en China, pero me he centrado en estas cuatro y ahora os comentaré el porqué. Estas cuatro quizás son el mayor exponente de ello. Pero Rivian, el movimiento de Rivian, a mi parecer, y repito, es mi opinión, me da o me hace ver que quizás se nos está yendo la olla, se nos está haciendo la cabeza un poco con el tema de o sea, de las perspectivas que puede tener una compañía. Repito, yo estoy completamente seguro y soy firme defensor de que este tipo de compañías son las que van a manejar el mercado o van a copar el mercado en el tema del sector automotriz, y que el problema no lo tienen estas empresas, el problema lo tienen las empresas tradicionales en tener que adaptarse a la situación que hay ahora. Pero también es cierto que una empresa que no tiene ingresos, o sea, no tiene ingresos es que no hay ingresos, no existen, no hay. Ni se le esperan ahora mismo. O sea, los ingresos netos, fijaros aquí, son de menos 426 millones. O sea, es una barbaridad.
Entonces, que esa compañía que salió a cotizar en 78, simplemente por el efecto contagio de la evolución de Tesla, tenga ese recorrido, yo personalmente, y repito, es mi opinión, y aquí seguramente me caiga más de una, pero lo veo un poquito exagerado, bastante. Pero repito, para mí es el futuro el tema de la conducción de los motores eléctricos y de las empresas de vehículos eléctricos. En otro caso, pues tenemos a Lucid, una empresa que lleva menos de un mes vendiendo vehículos y ya vale más que Ford. Pues bueno, lo mismo. Yo aquí considero que, por una parte, también tened en cuenta que Lucid Motors, en concreto, es una empresa que salió a cotizar a través de una SPAC en verano, ha subido cerca de un 77% en el último mes, más o menos. Fijaros, aquí el movimiento que ha tenido en cuestión de un mes ha tenido una evolución brutal, pero brutal. Entonces, yo aquí lo que es mi opinión, repito, lo digo muchas veces porque es que después de esto. El efecto contagio de Tesla, o sea, Tesla es una compañía que está produciendo, ha llevado mucho tiempo en el que no obtenía beneficios, ya no digo ingresos los tenía, pero no tenía beneficios. Aquí empezamos a ver, como podéis ver, cómo empezó a obtener beneficios en el primer trimestre del año 2021, y esto es una compañía ya con fabricación, con venta de vehículos, con ingresos, con beneficios, ya es una compañía como tal. Que sí, que si la hubiéramos cogido al principio de los tiempos, la rentabilidad que hubiéramos tenido hubiera... Estoy aquí rodando, voy a poner a un año. Todos, desde el principio. Si lo hubiéramos cogido desde aquí, desde el principio, hubiéramos tenido una revalorización brutal. Correcto. Que es lo que mucha gente está quizá tratando de hacer con Rivian, con Lucid ya, repito, ya está vendiendo automóviles, quizás es un caso diferente. Pero me llama muchísimo la atención lo que ha ocurrido con Rivian y personalmente pues me parece un poco locura, pero tampoco soy yo para decir nada. Cada uno, lógicamente, tiene su opinión y invierte donde más cree que puede tener. Repito, y con esto me quedo, en las empresas. Yo estoy convencido de que el futuro es los vehículos eléctricos, que estas empresas son el futuro, que el problema lo tienen las empresas tradicionales ahora mismo, pero muchas de ellas deberían todavía madurar, a mi parecer, como compañía. Este es el caso de Lucid. Otro caso es BYD. BYD es una compañía también en la que Warren Buffett compró ya por el año 2008 acciones por valor de... Espera, es que lo cambio aquí. Por valor de, si no recuerdo mal, 232 millones de dólares, más o menos. Y en la última carta, a cierre del año 2020, esas acciones que había comprado por un valor de 232 millones tenían una valoración de 5.900 millones de dólares. En lo que va de año ha subido un 34%. Pero es lo mismo. Quizá esta estaría más cerca del caso de Tesla y de Lucid Motors. Lo que no estaría dentro de la misma línea sería Rivian, que como expectativas y porque han invertido grandes inversores, han puesto dinero porque tienen un proyecto genial, si es inversión sobre proyecto y sobre las expectativas que puede tener la compañía, genial. Pero sobre lo que es la compañía ahora mismo, pues personalmente, y repito, es una opinión personal y ya no lo digo más, me parece un poco locura. Lucid Motors, fijaros que está subiendo ahora un 10,20%, Rivian estaba subiendo cuando he empezado a preparar el vídeo, subía casi un 10%, ahora está en un 4%, Tesla un 1% y BYD también en un 0,48%. Ok. El tema de... Cambiamos de tema ya y vamos al tema de la energía. El tema de la energía va bastante ligado también con el tema de la nueva ola del COVID, por varias partes. Empezamos la semana... A ver si... No, esto no lo publiqué en Twitter. No, creo que no lo publiqué en Twitter. Pero bueno, empezamos la semana comentando en que los inventarios estaban en mínimos del año 2015, según la Agencia Internacional de la Energía. Claro, aquí comenté también por una parte que los productores de petróleo, debido a la escasez que había en los inventarios, tenían la posibilidad de subir los precios. Lógicamente, ante una mayor demanda y una estabilización de la oferta o incluso una posible, estoy hablando de principios de semana, un aumento
un aumento de la demanda y un estacionamiento de la oferta, esto podría llevar a un aumento de los precios, que sería lo más lógico pensarlo. Vale. Pero ha ocurrido varios hechos desde el lunes hasta aquí importantes. Por una parte, en la producción de petróleo de Estados Unidos no preveía que volviera a niveles pre-COVID hasta el año 2022. Bien. Y por otra parte, este jueves, ayer, se comentaba o se hablaba, Estados Unidos a la cabeza, de intentar liberar reservas estratégicas porque claro, tenían los inventarios a mínimos, pues tendrían que empezar a liberar esas reservas estratégicas que tienen los países para poder hacer uso de ese petróleo que ya tenían almacenado. Pero quizá el cambio ha venido hoy. ¿Por qué ha venido el cambio hoy? Porque esta nueva ola de COVID que he comentado parece que está azotando de una manera importante y está causando preocupación en los mercados a Europa. Sobre todo porque Austria, a partir de la semana que viene, va a cerrarlo todo, va a volver a un confinamiento. Alemania se lo está pensando y eso ha repercutido importante en los precios del petróleo. Esos precios que habíamos ido viendo aumentando, que ya se hablaba quizá de un aumento de los precios, esos precios no es que se han parado, sino que hoy pues han tenido recortes. Claro, ¿esto en qué puede afectar? Esto puede afectar, perdón que me haya cambiado de página, lógicamente al transporte de mercancías y al transporte de pasajeros, uno de los sectores más castigados. El sector pasajero o el sector transporte aéreo, lógicamente con el transporte de pasajeros en cabeza, es uno de los sectores que más consumen carburantes y por lo tanto esa reducción ya vimos cuando empezó la pandemia en el COVID, que si recordáis hubo un mes en vencimientos en que los futuros quedaron negativos, incluso a la gente se hablaba de que tenían que pagar por tener los futuros y tal. Pero bueno, ya tenemos una experiencia muy cercana, y esa experiencia cercana y ese recuerdo es lo que marca también esa preocupación sobre el precio del petróleo. Así que no voy a perder de vista el precio del petróleo porque creo que es algo importante, es algo que voy a tener vigilando durante la próxima semana, así que si queréis continuar a verlo, pues ya sabéis, los vídeos diarios en Serenity Markets sobre 12:30, arriba abajo, hay un repaso diario y lo iremos comentando. Christine Lagarde, bueno, vamos a traducir esto y así tenéis también posibilidad de poderlo ver. Acepto, entiendo. Gracias. Bueno, esto es una declaración que empezó el lunes, ha ido haciendo diferentes declaraciones hoy sin ir más lejos, pero al final, grosso modo, lo que ha dicho es que la inflación no va a descender hasta final de año, obvio. Esto no hacía falta que él viniera a Lagarde a decírnoslo, yo creo que era algo que ya entendíamos todos bastante, que eso lógicamente no iba a descender aquí a final de año. Pero ya no solo eso, sino que incluso se hablaba de que el año 2022 empezará a descender durante el año 2022. 2022 es de enero a diciembre. ¿Cuándo? Pues no nos lo pueden decir seguro porque lógicamente entiendo que no tienen una bola de cristal y no lo saben. Pero además, también para sorpresa de nadie, los tipos de interés no plantean que los tipos de interés los vayan a subir durante el año 2022. Claro, aquí volvemos a marcar diferencias entre la economía americana y la economía europea y vamos quedándonos un pasito más para atrás de cómo va evolucionando las dos economías y la diferencia que está habiendo entre ellas. Estos son estos dos puntos. Antes de que se me olvide también, fijaros, vamos a ver cómo ha evolucionado, cómo han ido los índices americanos y europeos. Los índices americanos, empezamos por el S&P 500. Voy a ponerlo a 5 días y si vemos la evolución semanal. El S&P 500, por lo menos a fecha o a hora de estar grabando este vídeo, podría terminar la semana prácticamente el plano, rascando la misma apertura con un más 0,56, planito. El Dow Jones, estamos a 5 días, el Dow Jones cerraría en negativo, 1,17. El Nasdaq, que es el que mejor se habrá comportado durante toda esta semana, con un 2,46 de subida.
En cuanto a Europa, bueno, pues tenemos el DAX, para hacer referencia a algunos, menos cero en estos últimos 5 días. Habría tenido también una evolución más o menos plana. El Eurostock exactamente lo mismo, sin muchos cambios, sin muchas diferencias. El K40 sí que había tenido aquí una pequeña revalorización de un 0,29 y, como no, el que va perdido por el mundo sin saber hacia dónde dirigirse somos nosotros, el IBEX 35, que habría acumulado en esta semana una pérdida de un 3,61. Si Europa ya marca diferencia con Estados Unidos, España marca diferencia con Europa, con Estados Unidos y con el resto del mundo. Pero bueno, ya sabemos que el IBEX 35 va a su bola. O sea, él vive en otro metaverso diferente. Bien, tema criptos. Esta semana hemos tenido movimientos importantes que ya comentábamos. Ahora parece que, por lo menos hoy al cierre, está recuperando un poquito tanto el Ethereum como el Bitcoin. A los 7 días, hoy viernes, hemos tenido un menos 9,31% en el Bitcoin y un menos 8,53% en el Ethereum. He comentado, fijaros estos soportes que ya comenté. Nos fijamos el primer día. Aquí hay un soporte, a mi parecer, bastante claro, en unos niveles de 58.500 más o menos, que llegó incluso el día de las caídas, llegó a tocarlo y llegó a aguantarlo, recuperó, ha vuelto a perderlo. Nos íbamos hacia este soporte que, a mi parecer, no lo tengo tan claro. Sí que es un soporte que se ve que hay varios, es un soporte que lo vemos aquí, pero no se ve tan claro quizá, o no lo vi yo tan claro como pueda haber este. Entonces, si perdiéramos quizá este soporte de los 58.000, podríamos irnos incluso a los 53 o quizá más para abajo. En el caso del Ethereum, lo mismo. Aquí teníamos un soporte importante que lo ha perdido y parece que ahora lo quiere recuperar y lo tenía ahora como resistencia y parece que lo quiere recuperar. Teníamos otro soporte aquí que parece que ha ido aguantando bastante bien, ha ido fluctuando en estos dos, entre estos dos precios, exactamente igual que el Bitcoin se ha mantenido más estacionalmente en este precio, por lo menos en las últimas sesiones. Vamos a ver si realmente por lo menos el Ethereum sí que parece que lo ha respetado, porque, como os digo, ha tocado y ha recuperado, y ahora mismo estaba recuperando un 5%, parece que está funcionando por lo menos esa línea de soporte. Yo creo que podría perfectamente aguantarlo y esta resistencia convertirla en soporte en unas cuantas sesiones, o por lo menos quedarse entre estos dos niveles. Bien. Aparte de este tema de la evolución de las criptos, hay varios datos importantes que han ocurrido también durante esta semana. En China, o sea, claro, pues, ¿por qué venían las caídas? A principio de semana, China volvió a decir que continúa persiguiendo la minería de criptos, que eso es verdad, ¿no? Que es un gasto energético extremadamente grande, pero al final, en mi opinión, lo que también hay detrás es el control de China por todo lo que le rodea. O sea, quiere controlarlo todo. Ya lo hemos visto cómo en las empresas tecnológicas, las restricciones que le está poniendo, las restricciones que está poniendo para la minería de criptos. Y bajo el paraguas de tenemos un gasto de energía brutal, que es cierto, ojo, eso es verdad, pero quizá detrás de una cosa pueda haber otra. No sé, una opinión mía. Como nota importante, también esta mañana, a ver si lo encuentro por aquí, este es un hilo que suelo colgar, bueno, suelo no, cuelgo todas las mañanas, esto de las 8, 8:30, en el que busco las 5 noticias para empezar al día. Si os interesa, es interesante, podéis buscarme y seguirme, y así pues los tendréis todas las mañanas en vuestro Twitter. Vale. Aquí lo que decía es que hay varios mineros de Bitcoin que están considerando salir a bolsa a través de una SPAC. ¿Cómo se puede ejecutar eso? No lo sé, pero yo creo que es interesante también verlo. Sería una nueva vuelta de tuerca al mercado de las cripto. O sea, una nueva vuelta de tuerca no, sino una nueva ramificación de qué nos puede deparar el mercado de las criptomonedas y cuáles son los márgenes o los sectores de negocios entre los que se va extendiendo. Yo creo que, no sé si llegará al término, no creo que llegue a término, sería bastante complicado. Pero bueno, es algo que me resulta interesante y que, como no, pues voy a seguir también de cerca porque es algo que me interesa bastante. Por otra parte, esta semana
salió a cotizar el otro ETF, el VanEck Bitcoin Strategy ETF, sobre futuros del Bitcoin. VanEck tenía previsto sacar un ETF de Bitcoin al contado, pero la SEC la semana pasada se lo echó por tierra, se lo echó para atrás, así que no hubo ETF de Bitcoin al contado, sino que han sacado este, que lo sacaron esta semana, sobre futuros del Bitcoin. La evolución, pues bueno, también es cierto que el volumen que ha tenido ha sido mucho menor del primer ETF sobre futuros del Bitcoin que salió hace unas semanas. La evolución, pues lógicamente, sí va ligada también al precio de los futuros, que no al precio del Bitcoin, sino al precio de los futuros. Sí que tiene una relación, pero no directa. Ha ido en descenso desde el precio de salida, que eran 63,91, hasta 58,01, que estaba al cierre de ayer. Nada, esto simplemente por si queréis seguirlo y queréis tener un ETF más en vuestra cartera, en este caso de futuros del Bitcoin. Bien. Y ahora vamos a la parte de Nvidia. Bien. Nvidia, voy a buscarlo también en mi Twitter porque es que lo comenté el día antes de la presentación de resultados. Bueno, ahora llegaremos aquí también. Aquí voy a mostrar el hilo y así vemos el hilo entero. Vale. Esto era el 17 de noviembre y estamos a 19, estamos hablando del miércoles. El miércoles por la noche, al cerrar el mercado, Nvidia iba a presentar resultados. Bien, Nvidia es el mayor fabricante de chips de Estados Unidos por valor de mercado y acumula una rentabilidad de más del 130 en el año 2021. Vamos a buscar aquí el ticker, ya que estamos. Perdón. Justo este gráfico es el que he comentado también en varias ocasiones en los vídeos que he ido mostrando durante esta semana. Mirad, en las últimas presentaciones de resultados que he ido haciendo Nvidia, aquí está. Las presentaciones de resultados en las tres últimas han ido acompañadas de una revalorización de las acciones bastante notable. 27 de mayo del año 2021, 17 de agosto del año 2021 y 17 de noviembre del año 2021, que aquí tiene ido un gap interesante. Pero vamos a acercarlo, los gráficos, a 3 meses para verlo quizá mejor. Aquí lo tenemos. Esto también es una línea, bueno, es una línea que dibujé en la que sí que comenté que aquí podría haber una resistencia importante antes de la presentación de resultados. Pero como vemos, la ha superado con creces tras ese anuncio. Bueno, aquí algunos valores, veis aquí estaba el gráfico que os estaba comentando ahora mismo. Algunos ratios, bien. La semana pasada ya comenté sobre Nvidia también, en el que os mostraba este tuit también, la que se lanzaba de cabeza al tema del metaverso, ¿vale? Que estaba creando un conjunto de herramientas para desarrolladores destinadas a crear entornos virtuales similares al metaverso. Tuvo una revalorización del 3,51 y en la preapertura ya acumulado un 5,29. ¿Dónde yo veo la clave en Nvidia? Primeramente, en la parte, en la división de inteligencia artificial. La inteligencia artificial, sin lugar a dudas, o sea, si hablábamos anteriormente de que los vehículos eléctricos son la revolución para el sector de la automoción, a mi parecer, la inteligencia artificial es la revolución, o sea, para todo, en general. Nvidia lo sabe. Y precisamente tiene un apartado de su compañía, una división que se dedica precisamente al desarrollo de esa parte. Y esa parte es la que más beneficios le ha repercutido a Nvidia en esta última presentación de resultados. Más del 50% de su beneficio viene precisamente de esa división. La inteligencia artificial, repito, a mi parecer es uno de los sectores que más importancia van a tener, o sea, ya no directamente, que también, ¿no? Sino que la implementación de la inteligencia artificial en cualquiera de los sectores está siendo brutal. Desde el sector financiero de la fintech a los bancos, desde agricultura, desde recursos humanos, computación, el metaverso.
todas las partes están implementando la inteligencia artificial y es uno de los sectores, para mí, repito, con mayor cantidad de crecimiento. Y por otra parte, bueno, aquí hablo del tema de la oferta y la demanda, porque esto para mí también es relevante y también ha afectado, por ejemplo, hoy a Microtechnology, que también estaba teniendo una revalorización interesante. Bien, ¿qué está ocurriendo? Bueno, la escasez de microchips, ya lo sabemos todos, conocemos la crisis de los semiconductores, pero lógicamente cuando hay un aumento de demanda, porque ahora hay un aumento de demanda de este tipo de productos, porque todos los... o sea, prácticamente todos los, lógicamente vehículos, pero televisores, ordenadores, teléfonos móviles, lavadoras, neveras, prácticamente todo utiliza este tipo de componentes. Hay un aumento de demanda y hay una disminución de la oferta. Lógicamente esto afecta en un aumento del precio de la oferta. Bien, la semana pasada comenté que Infineon, el mayor fabricante de chips para la industria automotriz, ya hablaba en su presentación de resultados que la escasez de chips se extenderá hasta el año 2022. Lo mismo que lo que decía Lagarde en la inflación. 2022 es desde enero hasta diciembre del 2022. ¿Cuánto durará la escasez de microchips? Pues fijaros que una de las cosas también importantes es, esto lo leía y he intentado buscarlo para intentar poneroslo, pero es que no he encontrado la fuente, así que os lo digo lo que leí. Era un artículo, no sé si era del Wall Street Journal o del Bloomberg, no lo recuerdo. Pero la cuestión es que planteaba que el tema de la escasez de microchips tiene una solución complicada porque montar nuevas plantas de fabricación o sea, que tengan una producción a corto plazo es muy costosa y esas fábricas no empiezan a producir, o sea, no pueden abastecer al mercado en un tiempo corto. No es montar una fábrica de lo que sea, que a lo mejor te cuesta un año montarla y empieza la fabricación, sino que necesita de un tiempo para que esa planta sea rentable y pueda abastecer al mercado de ello. Con lo cual, tenemos una serie de compañías que son limitadas, no hay más. Las que están en el mercado sí que están haciendo proyecciones para crear nuevas plantas, pero eso no va a llegar ahora mismo. Sí que hay empresas que ya empezaron la construcción de sus plantas y la adecuación de sus procesos de fabricación para poder fabricar ahora, pero no están todavía en producción. Entonces, volvemos al mismo. Tenemos una alta demanda, tenemos una escasez de oferta, incluso porque esa crisis de los semiconductores viene agravada por una crisis de las materias primas. Y esa crisis de materias primas viene agravada por una crisis del transporte de las materias primas. O sea, al final es una rueda que se va retroalimentando. Bien, entonces, esa disminución de la oferta y el aumento de la demanda, lo que hace, lógicamente, es lo que le pasó o lo que ha pasado con Infineon en su presentación de resultados. Como decía aquí, presentó resultados, decía que la escasez de chips se extenderá hasta el año 2022, a mi parecer, más diciembre que enero, pero tampoco tengo una bola de cristal, y aprovechaba para decir que esto de la escasez le había venido muy bien y que había aumentado un 10% sus ingresos. También pronosticó ingresos de 3.000 millones de euros para su próximo primer trimestre, superando los 2,7 mil millones de euros esperados. Yo lo digo, bueno, tampoco puedo asegurar y tampoco puedo decir y tampoco lo voy a decir que esto sea que para las compañías sea ventajoso para la inmensa mayoría. Para la inmensa mayoría supongo que tendrán problemas, por lo que también comentaba, creo que lo comenté la semana pasada. Muchas empresas, sin entrar mucho en términos económicos, pero para hacerlo fácil, digamos que están los gastos variables y los gastos fijos, ¿no? Los gastos variables sí que los pueden modificar, pero los gastos fijos están ahí, no se pueden mover. Con lo cual, ese punto de equilibrio entre los cuales pueden reducir sus gastos variables, mantener sus gastos fijos y que aumenten los precios de sus productos de venta y que al final no es que solamente sean rentables, sino que todavía le generen más beneficios, sí que puede haber compañías que lo hagan y habrá otras que no lo pueden hacer. En el caso de Infineon le ha salido bien y en el caso de Nvidia por ahora también les ha salido bien. Fijaros que ha superado, esto eran las previsiones que yo os ponía, bueno, que ponía el día anterior o el día de la presentación de resultados antes de hacerla. Hablaba precisamente, como os he enseñado en el gráfico, de esa resistencia que había en 308,04, que se la saltó, y el día de la presentación de resultados llevaba a subir más de un 10,70%.
Si volvemos al gráfico, vemos efectivamente cómo superó ese nivel de resistencia que ahora se podría convertir en un soporte, porque está por debajo y sí que lo podría mantener, aunque tenemos aquí dos gaps importantes. Hoy continúa subiendo un 3,29% y a mi parecer, en mi opinión, como he dicho al principio, para mí es una de las compañías que en este momento, en el sector tecnológico, es una de las compañías que más gracia me hace y que más potencial, quizá junto con AMD, le puedo ver, pero repito, esto es una opinión mía, ni es ninguna recomendación, lógicamente tampoco es nada de asesoramiento, es una opinión, la opinión de Juan Esteve, como hará mucha gente pues que no opine lo mismo. Pero bueno, aquí está mi opinión, aquí la dejo y al que le guste, pues genial, puede investigar un poquito más sobre ella. Yo creo que ya está todo. Al final era hacer un pequeño repaso de, para mí, estos puntos más clave, los que estáis viendo ahora en la pantalla, el tema de los vehículos eléctricos, que aquí estoy seguro de que me va a caer más de una, porque habrá más de uno que no pensará lo mismo, pero repito, al final esto es mi opinión. Si tienes otra opinión diferente, estoy encantado de conocerla, siempre con todo respeto, normal, y podemos debatirla si queréis pues por Twitter, por YouTube, por donde, como veréis, o incluso pues podéis mandar un mensaje por Twitter y lo podemos comentar. Pero al final, repito, es un pequeño repaso. Podéis seguirme también en todos los días en Serenity Markets, como os he dicho, sobre las 12, 12 y media. Cuelgo mi visión de media sesión de los mercados. Podéis seguirme también por Twitter. Aquí tenéis mi Twitter si queréis pues estar al día de las noticias. Como os he dicho anteriormente, todos los días pues pongo las 5 noticias para empezar el día, un pequeño resumen de lo que está ocurriendo antes de empezar la sesión, por lo menos aquí europea, para hacer un poquito de seguimiento. Y nada, si os ha gustado el vídeo, encantado. Simplemente con que os lo hayáis pasado bien, yo por ello ya me doy por satisfecho. Si os gusta, dadle a me gusta. Si os gusta en el Twitter, pues también podéis dar me gusta y retweet, lo que queráis. Y nos vemos en el próximo vídeo, el lunes 12, 12 y media en Serenity Markets y el próximo viernes a las 10 de la noche en Serenity Markets y en nuestro canal de YouTube. Pasad buen fin de semana, cuidaros, hasta luego.